RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora es grato saludar y agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Patricia Salas, consejera del Consejo Nacional de Educación. En su momento ha sido ministra del sector de educación. Le agradezco la gentileza por acceder a esta comunicación, señora Salas, muy amable. Buen día. Muy buenos días y un saludo del Consejo Nacional de Educación. Bien, a propósito, recientemente el Consejo Nacional de Educación, a través de un comunicado, ha considerado necesario, ¿no?, el retorno a la presencialidad con un conjunto de mejoras educativas. Ayer escuchamos a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no?, tras recibir el voto de confianza, que uno de los principales aspectos que se va a enfocar el gobierno es precisamente transitar hacia la presencialidad y que esta podría darse en el mes de marzo del 2022, ¿no? Pero ¿qué aspectos se deben tomar en consideración desde el Consejo Nacional de Educación justamente para tener un retorno presencial con calidad y con condiciones seguras? En primer lugar, el Consejo Nacional de Educación hace un llamado de urgencia, plantearnos que efectivamente para marzo todos y todas ya estén en sus clases, por lo tanto, todo lo que se pueda avanzar en estas semanas y estos meses es muy, pero muy importante. Tenemos un alto número de instituciones educativas habilitadas que podrían empezar a hacer clases semipresenciales, que preparen las condiciones para el trabajo hacia marzo, ¿no? Entonces, lo primero es sentido de urgencia. Es absolutamente necesario que los chicos y chicas, sobre todo los más pobres, los que están en áreas rurales, en áreas amazónicas, en zonas urbanas pobres, en donde no hay conectividad, el inicio de las clases semipresenciales o semipresenciales son de la mayor urgencia. Necesitamos ya ponernos en el camino de cómo avanzar en el sistema educativo. Un segundo mensaje es que no podemos pensar en volver al 2019 ni resignarnos al gran problema que nos ha dejado la pandemia. Tenemos que mirar un sistema educativo mejor. Hacia el 2022, hacia el 2023, tenemos que aunar todos los esfuerzos para que el sistema educativo dé un salto importante. Son muchas las cosas que maestros y maestras han aprendido en estos tiempos. Los niños, las niñas también han aprendido a estudiar un poco más autónomamente, y eso hace que la posibilidad de registros pedagógicos diferentes, de estilos pedagógicos distintos, mejore sustancialmente el sistema educativo. Entonces, sentido de urgencia y sentido de futuro a la vez, de pensar en una educación mejor que garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes. Ahora, ustedes en el comunicado también hacen un enfoque bastante interesante, ¿no? Señalan que, si bien es cierto, se han hecho todos los esfuerzos en lo que va de la emergencia sanitaria, ¿no?, desde marzo del año pasado a la fecha, ¿no?, para un mejoramiento de las instituciones educativas, ¿no?, para brindar además, ¿no?, una vacunación masificada a los docentes o a quienes se encuentran justamente en las instituciones educativas. Ayer el ministro de Educación de Salud señalaba que también se va a hacer todo un esfuerzo para que a partir de enero del próximo año empiece la vacunación niñas y niñas entre 5 a 12 años de edad. Pero aún esto resulta un poco lento. ¿Estamos en condiciones de llegar a marzo en condiciones óptimas, cree usted, señora Salas? Creo que tenemos la posibilidad de llegar en las condiciones necesarias. Lo óptimo siempre es una cosa que vamos a seguir trabajando. El sistema educativo tiene deficiencias previas a la pandemia que no va a solucionar ni en 3, ni en 6 meses, ni siquiera en 6 años, pero nos tenemos que poner en ruta. El servicio educativo no se puede parar. Y como decimos en el comunicado del Consejo, se han hecho esfuerzos enormes. Lo que se ha logrado de hacer funcionar en educación en medio de la pandemia ha sido un acto heroico, y creo que se lo tenemos que reconocer al Ministerio de Educación, a las direcciones regionales, las UGELes y por supuesto a los maestros, maestras y a las familias. El esfuerzo ha sido enorme. Sin embargo, sabemos que no ha sido igual para todos, que quienes han tenido internet han podido avanzar un poco más, quienes han tenido solamente televisión o radio un poco menos, y que hay zonas en donde ni radio ni televisión. Entonces,
Eso lo tenemos que remontar, y esa es la propuesta del Consejo Nacional de Educación. Reconocer el esfuerzo, reconocer los aprendizajes y dar un salto para poder empezar. Hay que asegurar lo básico de condiciones de bioseguridad, sí, por supuesto. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho. Hay presupuestos designados desde el año pasado, durante este año y en el presupuesto que viene. Nos vamos a tener que organizar bien. La gestión escolar va a ser clave, tanto para organizar los pocos recursos que tengamos, las formas de organizar a los niños, niñas, a los adolescentes y las familias para tener aforos adecuados, y también organizarnos para una propuesta pedagógica que precisamente se haga cargo de esas diferencias que se van a encontrar en los aulas. Usted en su momento ha sido ministra de Educación, conoce muy de cerca la realidad educativa en el país, ¿no? Y hace unos instantes le escuchaba con atención, ¿no? Ha puesto como ejemplos lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no?, en nuestro país, en zonas alejadas, comunidades nativas, comunidades campesinas, ¿no? Y además, el gran problema que tenemos en el país, ¿no?, que es la brecha, ¿no?, en la enseñanza, y que ahora se ha acrecentado naturalmente, ¿no?, esa brecha entre enseñanza y aprendizaje, ¿no?, porque quienes tenían acceso a la conectividad probablemente hayan podido recuperar niveles de enseñanza y aprendizaje medianamente posibles, pero aquellos que no han tenido esas condiciones, ¿no?, no han tenido un equipo celular, no han tenido conectividad en su comunidad nativa originaria, sobre todo en zonas de frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo logramos amalgamar todo ese tiempo perdido, ¿no?, y ponerlo en consideración de los niños y niñas, ¿no? ¿Cómo ellos van a recuperar este tiempo perdido y poder por lo menos equilibrar, ¿no?, el nivel de enseñanza? Por eso es clave la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica es la que nos va a llevar primero a reconocer cuánta diferencia hay, tanto en el grupo como dentro del grupo, porque a veces dentro del grupo hay unos que sí han tenido un teléfono celular, otros no, algunos han tenido un adulto que los ha podido ayudar, otros no. Entonces la realidad va a ser esa, una gran desigualdad, una gran diversidad. Entonces, afinar bien todos los instrumentos que tenemos sobre evaluación diagnóstica, que es un ejercicio que ya se ha venido haciendo para saber en qué situación está cada uno de nuestros estudiantes. Afinar todas las capacidades que tienen los maestros y maestras para hacer retroalimentación, es decir, a partir de la evaluación decir, este alumno necesita este refuerzo, esta alumna necesita tal estrategia, y luego la estrategia pedagógica que nos permita dar ese salto. Aprovechar lo que saben los estudiantes, aprovechar la diversidad que tenemos en clase, aprovechar todo lo que las familias han podido colaborar y también lo que nuestros maestros y maestras han aprendido. Y ello requiere mayor acompañamiento, ¿no? Una propuesta pedagógica efectivamente que tenga un acompañamiento personalizado. Repito, implica organización, y eventualmente yo creo que va a implicar también que la escuela se organice con un trabajo colaborativo muy fuerte dentro de su equipo docente, y eventualmente la comunidad también yo creo que puede aportar para hacer que nuestras escuelas funcionen mejor. Entonces hay que trabajar. Todos han aprendido a trabajar en portafolios, por ejemplo. El portafolio es un instrumento muy interesante para seguir la trayectoria del aprendizaje de cada estudiante, y cada estudiante pueda ir avanzando lo más que pueda, dando saltos para ponerse en la situación de aprendizaje que le corresponda, y así entre todos y todas, con un esfuerzo institucional y un esfuerzo pedagógico, dar un salto en la calidad educativa que ofrecemos a nuestros estudiantes. Estamos dialogando con Patricia Salas, consejera del Consejo Nacional de Educación. Otra de las propuestas que ustedes alcanzan en el comunicado es que el Ministerio de Educación debe continuar mejorando la calidad y eficacia de las estrategias de Aprendo en Casa y Aprendo en la Comunidad, ¿no? Esta mejora, ¿cómo debe traducirse? ¿De qué manera se puede plasmar? En primer lugar, de garantizar que llegue a más personas. Aprendo en Casa es lo que se va a seguir haciendo en los hogares, y el Aprendo en Comunidad tiene que ver con los esfuerzos que se hace en centros comunitarios que tienen, por ejemplo, acceso a Internet, ¿no? En el área rural se habla de los tambos, pueden ser locales comunales, puede ser
que se llama ambientes de las municipalidades, etcétera, en donde hay acceso a Internet. Entonces el aprendo en casa y el aprendo en comunidad se convierten en herramientas potentes para mejorar lo que los alumnos y alumnas están aprendiendo, y mejor si se va articulando con lo presencial. Todos sabemos que a lo mejor presencial 100% no se va a poder, pero semipresencial sí. Entonces, estas herramientas de aprendo en casa y aprendo en comunidad van a ser potenciadas muchísimo con los encuentros presenciales, ¿no? Maestro, la maestra va a poder ayudar a los alumnos, darles mejores indicaciones, hacer mejor seguimiento de sus tareas y sus productos, y en donde no sea necesario una interacción directa de maestros con estudiantes, entonces el aprendo en casa, el aprendo en comunidad van a seguir siendo estrategias muy potentes para las partes de lo que se llama el aprendizaje autónomo, para los proyectos de aprendizaje, por ejemplo. Ahora, naturalmente la pandemia, la crisis sanitaria mundial le ha cambiado la cara al mundo en el aspecto educativo, en el aspecto económico, etcétera, etcétera, ¿no? En el plano educativo hemos tenido que adaptarnos a la virtualidad, ¿no? No estamos ajenos a ello, ¿no? Pero también eso ha servido, ¿no?, para mirar de cerca que hay brechas y brechas, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no?, ¿por qué es importante, ¿no?, para seguir disminuyendo la brecha de la presencialidad? Es la gran discusión. Hay quienes creen que sí, es importante ya adecuarnos hacia adelante, hacia la virtualidad, y hay quienes consideran que es importante combinar las dos cosas, virtualidad con la presencialidad, ¿no? ¿Qué efecto tiene la presencialidad en la enseñanza, en la educación? Bueno, la primera, el vínculo humano. Y el aprendizaje es un acto humano por excelencia. Y la presencialidad genera el vínculo humano entre docente y estudiante, en donde puede leer no solamente el rostro, como en este caso por internet, sino también la gestualidad, verlo si está cómodo, incómodo, qué está pudiendo hacer, qué no está pudiendo hacer. En segundo lugar, no olvidemos que en la gran mayoría de los casos, estos momentos de trabajo se hacen con cámaras apagadas, es decir, el maestro no ve la cara del niño, y a veces el niño no ve la cara del maestro. Entonces no ve si está triste, si está enojado. ¿Cómo le das una palmadita de aliento para que haga las cosas mejor? Y la otra, poder corregirle in situ qué está haciendo, cómo está haciendo, etcétera. O poder darle una indicación más concreta, porque en la presencialidad nosotros vemos incluso en la gestualidad, en los gestos, en las formas de moverse de los chicos, si entendió, no atendió, o en una mirada, ¿no? En segundo lugar, el efecto entre pares, el que estén entre sus propios compañeros, ¿no? Entonces, un compañero ayuda al otro compañero, pero además hay un efecto muy importante en el estado de ánimo, ¿no? Entonces, entre todos se contagian un estado de ánimo, y además hay muchísimos aprendizajes que solamente pueden hacerse cuando los niños están presentes en todo lo que es, por ejemplo, habilidades sociales. Las habilidades sociales son parte del currículo escolar. La escuela no es la matemática, la historia, la química. La escuela es el aprender a vivir, ¿no es cierto? Necesitamos matemáticas, físicas e historia, por supuesto, pero también es aprender a organizarnos, es aprender al trabajo colaborativo, aprender a estar alegres con lo que nos debe alegrar, a controlar la ira, a reconocer la tristeza, y eso solamente se puede hacer en ambientes presenciales. Sin contar, por supuesto, el necesario trabajo con la salud socioemocional de niños y niñas. Hay niños y niñas que no han aprendido siquiera, han hecho sus primeros grados en su casa, entonces no saben lo que es tener un compañerito, una compañerita, ¿no? Y eso es clave. Para los niños de primeros grados que están aprendiendo a leer y a escribir, la presencialidad no se sustituye con nada, absolutamente con nada. Igual que el jardín de infancia, ¿no? Porque es aprender a ser persona, ¿no? A tus propios sentimientos, tus formas de, desarrollarte como persona, y con eso también algunos elementos estrictamente escolares como el leer,
el escribir, el aprender a ser ciudadano, ciudadana. ¿Cómo aprendo a ser ciudadana si estoy solita en mi casa? ¿Cómo aprendo a respetar los derechos de los otros si estoy solita en mi casa? ¿Cómo aprendo que es parte de mi vida y de mi historia personas que no son de mi familia? ¿No? El compañero no es parte de tu familia. El aprender que tienes que ser solidario con tu mamá, tu papá, tu hermano, es una fase del aprendizaje. Pero en la escuela también aprendemos a ser solidarios con extraños. Los compañeritos, las compañeritas, que luego se pueden convertir en amigos o no. Pero de eso se trata también la ciudadanía. Nos están escribiendo desde Moyobamba, en la región de San Martín, a donde llegamos, doctora Salas, ¿no? Y una de las preocupaciones de los padres de familia ese es el tema de la infraestructura educativa, ¿no? Ellos están de acuerdo con que vuelvan a clases, sean semipresenciales o presenciales a partir de marzo del 2022, ¿no? Pero la gran preocupación es que argumentan que los centros educativos no están preparados, la infraestructura no ha mejorado, ¿no? ¿Esto estamos en capacidad de poder superarlo en el tiempo que falta, 4 meses? Tenemos que estar en esas condiciones porque no la infraestructura no puede ser una excusa para evitar que nuestros chicos y chicas vuelvan a las escuelas. Tenemos 4 meses para llegar hasta marzo. Si hay reparaciones que hacer, se podrán hacer en estos 4 meses. Infraestructura tiene muchos matices, ¿no? Entonces, lo primero es ver cuáles son las condiciones básicas de infraestructura. Seguridad, por supuesto, que no se te vaya a caer el techo encima, ¿no es cierto? El espacio, cómo organizar los aforos, cuántos niños y niñas pueden entrar en cada aula, todo lo que significa el mantenimiento escolar, que la escuela esté agradable, limpia, para trabajarlo, eso lo podemos hacer entre todos, que tenga los necesarios servicios para lavarse las manos con frecuencia y este tipo de cosas que son importantes. Señalización eventualmente. Entonces yo creo que cada comunidad escolar, cada escuela se puede desde ahora reunir y plantear cuáles son los déficits o las necesidades de infraestructura específicos de cada escuela. De tal manera que desde lo básico hasta lo deseable podamos armarnos un cronograma de cosas que se pueden hacer hasta marzo o cosas que se pueden hacer progresivamente en el tiempo. Si estuviéramos en tiempos normales, igual tenemos que preparar escuelas, igual tenemos que imaginar la forma de empezar clases con la infraestructura que tenemos. Igual es un gran reto, sin lugar a dudas, ¿no? Así es un gran reto, pero tenemos que ir viendo qué es viable, qué es necesario y luego ir trabajando lo óptimo, como decíamos, ¿no? De tal manera que estemos en una ruta permanente de mejora educativa, de la infraestructura, de lo pedagógico, de la organización escolar y ojalá podamos seguir teniendo este diálogo pedagógico entre familia y escuela, ¿no? El aprendo en casa ha ayudado a que papás, mamás comprendan mejor qué están haciendo en su escuela y que maestros y maestras tengan mejores diálogos acerca del aprendizaje de los niños en cada familia y para cada uno de ellos y ellas. Señora Patricia Salas, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, muy gentil, ¿eh? Con todo gusto y alentar a cada padre, madre, maestro, maestra, escuela, UGEL, dirección de educación a prepararse para avanzar lo más que se pueda en la vuelta a la semipresencialidad. Un retorno seguro, como decimos, pero mirando el derecho a la educación. Muy reconocido por su atención, muy amable, ¿eh? Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.